Mucho antes de que los incas levantaran Machu Picchu, los Andes vieron nacer a otros gigantes. Hablamos de una época llamada el Horizonte Medio, un tiempo en que dos superpotencias, Huari y Tiwanaku, llegaron a dominar un territorio inmenso. Fueron ellos quienes crearon las primeras grandes ciudades y los primeros estados complejos de la región. Así que acompáñenme a explorar esta era fascinante, una historia de poder, de ingeniería increíble y de un colapso que, créanme, nos deja lecciones hasta el día de hoy. Muy bien, ¿cuál es nuestro plan de viaje? Primero, vamos a tener una vista panorámica de estos dos imperios. Luego, nos meteremos de lleno en la estrategia de cada uno. Por un lado, la maquinaria de guerra de Huari, y por otro, el poder de la fe de Tiwanaku. Después, veremos cómo se encontraron, qué compartieron y finalmente, investigaremos el gran misterio de su desaparición. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, miren este mapa. Huari se extendía por el centro y norte de los Andes, mientras que Tiwanaku era el dueño y señor del altiplano sur. Ojo, no estamos hablando de reinos pequeños. Eran verdaderas superpotencias que gobernaban territorios enormes en uno de los ambientes más desafiantes del planeta. Es que el Horizonte Medio fue mucho más que una simple etapa en el calendario. Fue un verdadero punto de quiebre. Aquí es donde nacen las primeras ciudades andinas de verdad, y lo que se conoce como estados prístinos. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron formas de gobierno súper complejas que surgieron solitas, sin que nadie de afuera les dijera cómo hacerlo. Un auténtico laboratorio de civilización. Y aquí está la clave de todo. La diferencia más grande entre ellos era de dónde venía su poder. No eran para nada iguales. Huari era una potencia militar. Su dominio se basaba en la conquista, en la fuerza. Tiwanaku, en cambio, era un estado teocrático. Su poder venía de la religión, del control de las creencias. Dos caminos completamente distintos para llegar a la cima. Arranquemos con el modelo Huari. ¿Cómo hace un estado conquistador para construir y, sobre todo, para administrar un imperio tan grande? Pues la respuesta está en una organización brutal y en un recurso que quizás sorprenda, el maíz. Todo imperio necesita un cerebro, un centro de operaciones, y la capital de Huari era simplemente monumental, con unas 400 hectáreas, imagínense el tamaño. Era el verdadero corazón del imperio. Ahí vivía toda la élite, los administradores, pero también los artesanos más capos que mantenían en marcha toda la maquinaria imperial. La economía Huari era una máquina de control total. No dejaban nada al azar, Buscaban controlar todos los recursos importantes. Fundaban centros administrativos por todos lados, para asegurarse de que las provincias obedecieran, y montaron redes de comercio a larguísima distancia. Pero su obsesión era el maíz. Eran capaces de conquistar valles enteros solo para sembrarlo. Y para manejar todo este lío, es casi seguro que usaban sistemas de registro muy parecidos a los quipus incas. Pero esperen, que el control de Huari no se quedaba solo en la comida. También manejaban la producción de artículos de lujo. En la capital y en otros centros especializados, como Conchopata, se fabricaban cerámicas, textiles y objetos de metal de una calidad impresionante. Esto no era un tallercito casero, era una verdadera industria controlada por el Estado, hecha para demostrar poder. Y para muestra, un botón. Miren estas piezas. A la izquierda, un quero, un vaso ceremonial lleno de significado. A la derecha, un gorro de 4 puntas, una obra de arte textil que prácticamente gritaba, «Soy importante, tengo poder». No eran adornos, eran símbolos potentes de la ideología Huari. Bueno, ahora hagamos un viaje. Nos vamos al sur, al reino de Tiwanaku. Aquí la historia es otra. El poder no se construía con ejércitos, sino con fe y con una ingeniería alucinante. Es la crónica de cómo una civilización se adaptó de forma increíble a un lugar súper hostil, mezclando una profunda religiosidad con el dominio total de las rutas comerciales del altiplano. Para entender a Tiwanaku hay que entender dónde vivían. Imagínense el altiplano, a más de 3.800 metros de altura. Un paisaje espectacular, sí, pero durísimo para vivir y para cultivar. El frío, las heladas que queman las cosechas, las sequías, eran el pan de cada día. Y sin embargo, en ese lugar floreció una de las grandes civilizaciones de América. La pregunta del millón es, ¿cómo lo hicieron?
Con una genialidad de la ingeniería agrícola, los camellones, en vez de pelearse con la naturaleza, la rediseñaron a su favor. Construyeron plataformas de tierra elevadas y las rodearon con canales de agua. ¿El truco? El agua guardaba el calor del sol durante el día y lo liberaba por la noche, como una especie de calefacción natural que salvaba a las plantas de las heladas. Este sistema fue, literalmente, el cimiento de su civilización. Por eso su economía era muy diferente a la de Wari. Su fuerte era la agricultura en estos camellones, la cría de llamas y alpacas y todo lo que les daba el lago Titicaca. Y para conseguir lo que no tenían, como el maíz o la hoja de coca, usaban caravanas de llamas que conectaban el altiplano con colonias que fundaban en valles más cálidos. Un sistema muy inteligente. Y su capital, también llamada Tiwanaku, era un centro ceremonial que te dejaba con la boca abierta, justo a orillas del Titicaca. Estatuas gigantes como este monolito nos hablan de un poder basado en la religión, en los rituales. Llegó a tener hasta 30,000 habitantes, funcionando como un imán que atraía gente de todas partes, consolidándose como el gran faro espiritual de los Andes. Bien, tenemos a estos dos colosos conviviendo durante siglos. La gran pregunta es, ¿cómo se llevaban? ¿Se ignoraban? ¿Se peleaban todo el tiempo? Pues ni una cosa ni la otra. Lejos de vivir en mundos separados, sus caminos se cruzaron y compartieron cosas de formas que nos siguen sorprendiendo. Esta tabla resume súper bien las diferencias. Wari, militarista. Tiahuanaco, teocrático. Wari controlaba directamente. Tiahuanaco fundaba colonias. La obsesión de Wari era el maíz de los valles. La de Tiahuanaco, la papa y la quinoa del altiplano. Pero lo más increíble es lo que pasaba en la frontera. En lugares como Cerro Baúl en Moquegua, la arqueología nos muestra que no solo se encontraron, sino que lograron convivir. Crearon una especie de zona neutral única entre los dos imperios. Y quizás una de las conexiones más profundas y extrañas no era política ni económica, sino espiritual. Resulta que ambos imperios compartían el uso ritual de plantas psicoactivas. La evidencia es clarísima. El consumo de alucinógenos en ceremonias importantes era un hilo invisible que conectaba sus mundos y sus creencias sobre el cosmos. Pero ya sabemos cómo terminan las historias de los grandes imperios, ¿verdad? Tarde o temprano llegan a su fin. Y el Horizonte Medio no fue la excepción. En esta última parte vamos a ver qué pasó, por qué estos dos gigantes cayeron. Es un recordatorio de que hasta las sociedades más poderosas son frágiles. La historia del final de Tiwanaku es una advertencia que da escalofríos. Miren la secuencia. Alrededor del año 1000 estaban en la cima del mundo. Un siglo después, todo empieza a cambiar. Un cambio climático brutal trae una sequía terrible que dura décadas. Su ingenioso sistema de camellones, que dependía del agua, se secó y colapsó. Sin comida, el Estado no podía mantenerse. La gente tuvo que abandonar las ciudades, y el gran imperio simplemente se deshizo. La caída de Wariri y Tiahuanaco dejó un vacío de poder gigantesco. ¿Y qué pasó después? Los Andes entraron en una etapa de fragmentación. Se acabaron los grandes imperios unificados y en su lugar aparecieron un montón de reinos y señoríos más pequeños, todos peleando entre sí. Este fue el panorama hasta que siglos después llegó el siguiente gran unificador, el Imperio Inca. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con mucha fuerza hoy. La historia de Tiwanaku, un imperio que no cayó por una guerra sino por un cambio en el clima que destrozó su economía, es un eco de hace 1000 años que nos interpela directamente. Nos obliga a preguntarnos qué tan frágil es nuestra propia civilización. ¿Qué lecciones podemos, o mejor dicho, debemos aprender de estos gigantes que caminaron por los Andes mucho antes que nosotros?